¿Vieron como cuando dicen que las madres como que se olvidan de todo el dolor del parto después? Él trabajó de lo que él quería, pero no trabajó en sí, porque no monetizó su trabajo. No puede ser que yo esté acá sin dormir y no pueda como organizar mi vida para hacer este proyecto. Yo ese día me tomé una Monster por primera vez en la vida. Olus, ¿cómo anda la banda? Oli, gente. Bueno, hoy tenemos un directo muy especial porque tenemos invitados. Más de un invitado, lo cual es rarísimo en este canal. Es la primera vez que se da que venga más de una persona al mismo tiempo. Pero bueno, les vamos a contar un poquito de lo que vamos a estar charlando ahora en un ratito cuando entren mis compas. Lo que sucede es, no sé si recuerdan, en el cuatrimestre pasado que yo hice un trabajo en grupo. Bueno, había muchos grupos haciendo muchos trabajos increíbles y estos compañeros que invité el día de hoy hicieron un trabajo que a mí me llamó muchísimo la atención y en el momento apenas lo vi, dije, no, esto tiene que ser compartido por todos los medios posibles. Así que apenas ellos terminaron de presentar, a mí se me ocurrió traerlos para acá y que ellos puedan contar no solo sobre el trabajo increíble que hicieron, sino también del detrás de escena, de cómo fue trabajar en equipo, porque en cuanto a la ilustración uno por lo general, sobre todo cuando recién arranca, está acostumbrado a trabajar solo, pero hacerlo en grupo puede ser un desafío. Entonces, bueno, que nos cuenten un poquito de cómo fue eso. Así que les vamos a dar la bienvenida, así ya arrancamos de lleno a hablar del tema. ¡Olis! Buenas, ¿qué Sí. tal? Olis. Bueno, gracias por la invitación, primero que nada. No, gracias a ustedes Estamos muy por venir. contentos. Es Sí, un muchas gracias. placer recibirlos acá. Primero que todo, obviamente, quisiera que se presenten uno por uno. A ver, cuéntenos un poquito sobre ustedes. Uy. Eh, bueno, ¿Quién no quiere sé, arrancar? bueno, yo soy Dylan, trato de ser ilustrador, soy de General, aunque bueno, ahora me estoy viviendo en Cipolletti, estoy estudiando ilustración bueno, o sea, con ustedes, ¿no? En la Universidad de Palermo. Y bueno, mi cuenta es Beliz Isaac. Y además, bueno, no sé, participo en ferias, trato de hacer como varias cosas con, bueno, mis propios como productos, ¿no? Y me interesan, no sé, como varios temas, ¿no? Que tengan que ver como de causas sociales y hago a partir de ese tipo de cosas. Y, y eso, no sé muy bien qué más. Está re bien eso. Perfecto, sí. Bueno, yo me presento, mi nombre es Macarena, soy de Buenos Aires, Argentina, estoy viviendo hace 2 años en Barcelona, estudio acá con los chicos, con todos ustedes, ahí en la Universidad de Palermo, online, a distancia, que eso para mí es un regalazo, como poder vivir lejos, pero seguir estudiando ahí de donde soy y bueno, seguir compartiendo obviamente con ustedes. ¿Qué más? Bueno, tengo como muchos proyectos que son como que van alrededor de lo que es ilustración. Me gusta mucho, por ejemplo, entrevistar gente, entonces entrevisto ilustradoras y ahora hace poco empecé a entrevistar dueños de librerías independientes. O sea, Ay, qué como, lindo. bueno, todas cosas, gracias, todas cosas que van como un poco en lo que es el mundo de la creatividad, la literatura, lo periodístico. Pero bueno, ya ahora vamos a hablar un poco de suplemento y contarles que no tenemos nada resuelto en realidad, ninguno de nosotros, sino que tenemos nuestros proyectos y en base a eso como que vamos andando el camino paso a paso. Pero bueno, no es que ninguno es un súper erudito o que está súper afianzado en su carrera, al contrario, estamos arrancando. Pero bueno, gracias, gracias de nuevo por la invitación. Ay, bueno, gracias por venir. ¿Caro? Olis. Yo soy Caro, la que quedaba. Em, bueno, yo también estoy estudiando con los chicos en la Universidad de Palermo. Soy de Argentina, pero estoy desde Uruguay también virtual. Es la verdad que un privilegio poder hacerlo desde mi casa sin tener que ir hasta allá. Me encanta la ilustración desde pequeña, así que siempre tuve como una conexión con el dibujo y quise poder meterme más de lleno en eso. Yo no tengo ningún proyecto individual en este momento,
dentro de lo que es el arte de la ilustración, pero también aparte de eso yo soy músico y cantante con una banda acá en Uruguay, así que nada, eso sería como mi background. Bueno, entonces estás metida Alto en proyectos. proyecto. Sí. Es Pero alto no de proyecto ilustración. ese. Claro. Bueno, igual estudiar es un reproyecto también. Lleva mucho tiempo y demanda como mucho esfuerzo. Así que ya de por sí eso es una banda. Después si uno puede tener cosas por fuera, mucho mejor, ¿no? Hola Un Diosi, hola proceso. G. Voy saludando a la gente que va entrando. Bueno, habiéndose presentado acá a mis compas, vamos a pasar a explicarles de qué trata un poco el proyecto para que tengan un contexto, ¿no? O sea, ¿quieren contar ustedes? ¿Arranco yo? ¿Cómo nos manejamos? O sea, más o menos Como vos quieras. lo que nos pedían era bastante sencillo. O sea, era como la materia, yo siempre, todo el cuatrimestre, no sé ustedes, pero yo le llamaba la materia periodística, porque es como que estaba enfocada en algo más relacionado a los diarios, como para entrar en un contexto, ¿no? Estamos Sí, no queriendo sé. respetar el orden que dijimos antes. Le toca a Dylan. Si empezamos por el peor. Es muy difícil organizarse siendo 4 personas hablando de forma virtual. Creo Así que sí, es un suplemento periodístico y hicimos en Creación Visual 3, creo que es, si mal no recuerdo, como que elegimos un tema que, bueno, no sé, creo que a los tres nos atravesó como muy personalmente, y creo que la mayoría como de los ilustradores, ¿no? No sé, y eh, que es como cómo vivir de la ilustración hoy en día, básicamente, y como que queríamos crear como el suplemento a partir de eso, de una duda que nos surgió a todos nosotros y eh, creo que es algo que sobre todo nos hubiera servido al empezar la carrera, porque era como una pregunta que no tenía como cierta respuesta al principio y que era como una nube, y eso decíamos, como una nebulosa, eso, que sabemos que como que a partir de eso como que podemos decir como que el mundo laboral de un ilustrador es bastante como competitivo y es confuso dentro de todo, y que a partir de eso dijimos, bueno, necesitamos como una guía que mostrara como caminos reales y que a la vez mostrara como cierta esperanza y posibles salidas y caminos y estas rutas como, bueno, van a ver por ahí más adelante. Y sí, eso, no sé si quieren decir algo más. Sí, sobre todo me encanta esto que decís, Dylan, de que es la pregunta que tuvimos desde el comienzo. Y al como no resolver esa pregunta y simplemente meternos a estudiar y seguir por ese camino es como algo que quedó un poco inconcluso. Entonces está bueno también recuperar esas cosas cuando hay proyectos que te lo permiten en la facu. Es decir, bueno, hago algo que me importa, hago algo que a mí me serviría. Y en esa exploración de tener que cumplir con las consignas del trabajo me voy respondiendo cosas que yo necesito para la facu y para mi vida después profesional. Entonces sí siento que es algo que es una pregunta que sirve al principio, sirve en el transcurso y sirve volver a hacérsela todo el tiempo, ¿no? Porque es una profesión como muy diversa y depende mucho de la personalidad de cada ilustrador para qué lado lo quiere llevar. Así que para mí fue un regalazo poder trabajar en este proyecto y mismo hoy que con Dylan y Caro lo compartimos en redes por primera vez y con la excusa de participar de esto, revisitarlo también porque creo que no lo habíamos vuelto a mirar desde fines de junio cuando fue la entrega. Y bueno, hoy me encuentro en otro lugar, ¿no? Total. Entonces esas preguntas me sirven para tomarlas desde otro lado también. Sí, totalmente. Yo creo que es que a nosotros, vinculado con lo que vienen diciendo los chicos, es que a nosotros nos pasó que, bueno, que no teníamos ningún lugar donde leer algo específico al respecto, más allá de la facultad y las materias que estábamos cursando. Entonces, fue como medio un desafío, por un lado, el buscar, bueno, de dónde nosotros podemos basarnos para no ser simplemente nosotros los que armamos
un proyecto en base a esto y poder tener, bueno, lo que se nos pedía técnicamente de las voces autorizadas y demás. Entonces, como que, como vos decís, Salud, esto viene de la parte periodística y no había mucho material del periódico ni nada que tuviese algo específico o que se focalizara tan específicamente en lo que nosotros queríamos decir. Entonces, como que también fue un desafío por ese lado y ver que lo pudimos llevar y encaminar hacia donde queríamos está muy bueno, la verdad. Ahí va, buenísimo lo que cuentan, chicos. Con respecto a lo que vos decías, Caro, ahora retomamos un poquito sobre eso. Pero yo quería dejar claro que algo muy importante que a mí me parece muy interesante de su proyecto es que justamente el trabajo nos pedía como un tema libre y ustedes eligieron este asunto y me parece que habla mucho de cómo ustedes están encarando ya de por sí su camino artístico, de cómo intentar ayudar a aquellos que recién comienzan. Me parece como algo hermoso. Bueno, volviendo a lo que decía Caro, del desafío periodístico, una de las preguntas que yo tenía pensadas hacerles era justamente con la dificultad de encontrar información respecto a esto. ¿Nos pueden contar un poquito sobre de dónde sacaron la información para hacer esta nota? Yo ahora voy a empezar a compartir lo que fue su trabajo para que también lo puedan ver las personas que nos están mirando en este momento. Creo que había como mucho material alrededor del tema en sí, pero no sobre el tema en sí. Como que creo que es una de las razones por las que decidimos como adaptar los libros que elegimos para el suplemento. Bueno, elegimos Aprender a promocionar tu trabajo de Austin Kleon y también creo que lo tengo, porque me olvido siempre. Siempre nos olvidamos el nombre de ese libro, por Dios. Es un desastre. Que es Rituales para una vida creativa, por Anico Villalba y Carolina Chabate. Los dos son muy buenos. Y bueno, ese lo usamos para la infografía y el otro para el resto del suplemento. Pero claro, todo como fue como muy adaptado. Y bueno, pero por razones porque elegimos eso porque como nos daba como una, no sé, como una voz como clara y como práctica y, no sé, en cierto sentido creo como que motivadora, no sé, o eso sentí yo por lo menos como cuando los leí. Eh, pero como que más allá de eso, por ejemplo, el de Austin Kleon es como que está direccionado a todos los artistas, creativos, diseñadores, como que no está solamente dirigido a ilustradores. Entonces fue como que eso, nuestro trabajo, llevarlo a... Pero no nos pedían que hagamos tanto laburo con el texto. Y nosotros, como teníamos ya esa búsqueda de hacer algo con el suplemento más allá de la materia quizás, o que nos sirviera a nosotros, sí que nos planteamos trabajar el mensaje que nosotros queríamos dar. Que tiene que ver con esto, ¿no? Como con poder dar consejos para la gente que está recién empezando, al igual que nosotros, a dedicarse a la ilustración. Y bueno, trabajamos estos dos libros que son buenísimos, pero bueno, que si vos vas al libro vas a ver que no trata exactamente de esto porque nosotros hicimos esa adaptación. Claro. Pero sí que nos sirvieron mucho. Buenísimo. Leyendo un poquito el chat, Diosy Dylan, no sé si te acordarás de ella, está poniendo si sos el de la juntada postvenado con, y sí. Sí. Yo a Hola. Dylan medio como que para todo lo que planeo le digo, vení. Y él viene, eso es lo bueno. Ay, todavía no Bueno, publiqué lo tuvimos de Venado unos Azul. pequeños problemas de conexión recién, pero ya se arreglaron, así que vamos a continuar. Yo acá les estoy mostrando ya lo que es la portada de su trabajo. ¿Quieren contarnos un poquito de cómo fue elegir un título también para este proyecto? Porque creo que el título, sobre todo para un trabajo como este, que tiene una portada, que tiene que llamar la atención, que tiene que llamar a la gente a leer, es bastante importante, ¿no? ¿Cómo fue eso, elegir qué iba a Ay, decir el título?
fue difícil, fue todo un tema. Fue difícil. Teníamos como varias Me imagino. opciones. Es que fue muy vinculado también con esta parte que mencionaba Maca antes, de que, bueno, que nosotros también en nuestro proyecto hicimos algo que iba más allá de lo que se pedía en la consigna, ¿verdad? Entonces nosotros Claro. trabajamos una adaptación de un texto, cuando a la mayoría, o por lo menos el mínimo que se pedía, era agarrar una noticia ya existente o una voz autorizada ya existente y simplemente colocarlo y nosotros como diagramarlo en la grilla, ¿verdad? Entonces, con ese trabajo, nosotros como que fuimos entendiendo más a fondo lo que queríamos transmitir con este proyecto. Y no solo se nos presentó la idea de, bueno, de que esto tiene que ser algo para aquellos que también estén interesados en arrancar y estén medio perdidos como nosotros, sino que tiene que vender, o sea, tiene que ser atractivo para la gente. Claro. Entonces estuvimos como con varias, valga la redundancia, variaciones del mismo título y terminamos como, los chicos capaz se acuerdan un poco más al respecto de las otras opciones, pero terminamos como no pudiendo reducir el título. Entonces siempre, con Dylan siempre nos pasa lo mismo, de que tenemos como mucho para decir y poca forma de síntesis, ¿verdad? Entonces, terminamos como buscando un título que fuese llamativo, pero no agresivo. Por eso el mostrar tu trabajo, pero de una manera como más vos teniéndolo en tu control, entonces rompe tu propio aislamiento. Y nos costó una banda el tema de romper el aislamiento porque fue como, es medio como asumir que la gente está en un aislamiento, pero bueno, también de alguna forma tenía que ser atractivo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo estaría en un aislamiento? ¿Qué es lo que a mí me hace como ser un ilustrador y estar aislado en comparación a lo que están vendiendo estos chicos, por ejemplo, de, bueno, salir a la luz de la gente o, bueno, en este caso, entrar al taller creativo, ¿no? Total. Yo creo que es súper acertado lo del aislamiento. O sea, creo que todos nos sentimos Sí. identificados con eso. No me parece que sea problemático. Creo que tiene mucho sentido. No, y aparte tiene mucho que ver, después dentro de lo que es la doble página, esa es una de las grandes herramientas y claves, ¿no? Como el poder encontrar una comunidad, el poder poner el foco en el compartir, incluso desde antes de que tengas mucho para compartir, ¿no? Porque Ujú. después eso a vos te genera como una red de contención o que cuando tengas algo para mostrar, hay gente allá del otro lado que lo está esperando, que está dispuesta a recibirlo. Que bueno, muchas veces cuando tenemos una práctica artística, lo más frecuente es que lo hagamos por nuestra cuenta, en Total. nuestro escritorio, o haciendo cursos online, o con videos en YouTube, o bueno, y desde la pandemia hasta ahora aún más, ¿no? Como que nos metimos mucho en un aislamiento también. Y después lo que hicimos con el título fue un poco querer hablar a esa situación y después hicimos una traducción directa del nombre del libro original, que es en inglés, que es Mostrar tu trabajo, Ahí va. cuando el libro acá creo que lo tradujeron como Aprende a mostrar tu trabajo. Pero a nosotros nos gustaba como este imperativo, que es un llamado a la acción Total. urgente, ¿no? Como hay que hacerlo y hay que romper el aislamiento porque esto, por más que todavía no estés muy orgulloso de lo que estás haciendo, porque ese aislamiento como que no genera en sí nada diferente, Mm. digamos, como que te quedas ahí metido en vos mismo. Con respecto al aislamiento también, justo nosotros que estudiamos, cada Sí. uno es de una parte del mundo, o sea, me parece que está muy bueno hacer este llamado de atención, ¿no? A mí me pasó mucho, sobre todo en el primer año, que me aislé completamente porque literal todo lo resolvía desde mi pieza. Entonces, ¿para qué más, no? O sea, obviamente ahora sigo en mi pieza, ¿no? Pero, pero yo creo que este tipo de encuentros, aunque sean virtuales, sirven un montón para romper ese aislamiento. Así que la verdad que a mí me parece muy acertado el título. Bueno, pasando un poco más, ya que ahora están viendo lo que es la doble página, vieron la portada, que tiene un gran trabajo de ilustración, obviamente, porque ese es como el fuerte, ¿no? De todos nosotros, más allá de la parte escrita y todo eso, que lo laburaron un montón también. Quería preguntarles, digamos, ¿cómo fue esto de trabajar de a tres e intentar como mimetizarse en los estilos?
de repente cambiar algo de la forma en la que trabajaban de forma individual para traerlo a este grupo y crear un lenguaje visual en conjunto que termina siendo coherente durante todo el suplemento. Ah, está. Ahí va. Hola. Maca, ¿nos escuchas? ¿Estás viva? Ahí Yo está. estoy como en el más allá. Yo veo que sucede, hay ruidos y digo, bueno, voy a esperar y sonreír hasta que se ubique de nuevo. Sí, Muy buena y técnica. eso me quedé. Mientras, hola chat, hola Puzzle, hola Fesco, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Si tienen alguna pregunta para los chicos sobre el trabajo, pueden dejarla ahí en el chat y la vamos a estar leyendo. Creo que volvimos todos ahora. Estamos todos en verde. Sí, ahora sí. Yo lo veía a Dylan también que glitcheaba. Digo, bueno, no Sí, estoy sola. Estamos los dos. ahí va. Bueno, repito la pregunta por las dudas, pero más o menos iba en este sentido de, ya que el trabajo tiene una gran carga visual, obviamente, les preguntaba sobre este trabajo de mimetizarse entre los tres y de repente cambiar estilos o intentar crear algo nuevo, pero con lo que los tres se sientan cómodos, ¿no? Usábamos como un montón de programas como Figma, Canva, usamos un poco Notion, WhatsApp, y como que intentábamos comunicarnos lo mayor posible. Hacíamos un montón de videollamadas, llamadas, con tal de como constantemente generar esos acuerdos pero y poder construir, ¿no? Como ese lenguaje, no sé, visual, y a la vez como que el suplemento salga como lo mejor posible, y ponernos de acuerdo en la mayoría de las cosas, y que todos estuviéramos como conformes con lo que se iba haciendo en cada etapa. Tanto, yo qué sé, en la paleta como hasta en la elección de la tipografía. Creo que lo que más creo que, no sé, no sé, creo que una de las decisiones que tuvimos fue, por ejemplo, la textura tipo crayón o lápiz de las ilustraciones, para dar como un conjunto visual, ¿no? Sí, yo también creo, me sumo a opinar, que, bueno, también nosotros tuvimos como una dinámica que se fue dando en realidad, en la que cada uno como que tomaba partida de una de las partes del suplemento, ¿verdad? Entonces teníamos como, fue evolucionando, mediante evolucionaba también el proyecto, pero en sí en la materia íbamos sobre Alud, ¿te acordás? Pero el proyecto era así, o sea, en la clase nosotros teníamos que ir buscando información, la voz autorizada, después de la voz autorizada teníamos que ir viendo también ilustraciones de seguimiento, que son como noticias donde nosotros teníamos que buscar algo que tuviese que ver con el tema de lo que queríamos hacer, y entonces hasta ahí más o menos como que era todo individual, pero después teníamos que pactar, como decían los chicos, un estilo propio. Entonces, ahí es donde dijimos, bueno, nosotros no tenemos la posibilidad de, bueno, de juntarnos físicamente, entonces empezamos a buscar todas esas variables que decía Dylan, Figma, Notion, para tener un orden, saber qué es lo que estaba haciendo el otro en simultáneo, poder buscar el espacio más allá de la diferencia horaria para tener videoconferencias y hablar, y después también el orden de, bueno, de vos tenés la idea, nosotros lo bajamos a tierra de esta forma, por ejemplo, hubo un momento donde teníamos que empezar a ilustrar las partes más heavy del proyecto, como por ejemplo la ilustración de Zócalo que vemos ahora. Ahí fue todo un tema, porque entonces uno se ocupaba de hacer el boceto y el line art, después el otro se dividía por la parte de, bueno, de vamos a hacer el color, y para no dejar afuera, porque también en la materia se nos exigía que todos hagamos todo, no podíamos dividirnos partes literal, entonces para que todos hagamos todo, también como el render, entre comillas, lo hacía otro, ¿sí? Entonces como que pasábamos por varias etapas y después de terminar todos nuestra etapa volvíamos para el grupo y decíamos, bueno, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo está? Yo le hago detalles, yo le cambio esto, yo le hago no sé qué. Y así fue un ida y vuelta que nos costó como encontrar esa dinámica y encontrar que funcione, pero siempre estábamos ahí para conversarlo por lo menos, entonces fue como, se fue dando también. Y ya cuando terminamos la ilustración de Zócalo para la etapa, porque a nosotros nos hicieron hacer la ilustración del segmento que estamos viendo ahora primero, y después la tapa y la infografía.
que son la tapa y contratapa. Ujú. Y a mí como que fue más fácil porque ya teníamos la técnica, decíamos, bueno, entonces Dylan se encarga de hacer los bocetos y hacer el line art, y yo me ocupo de hacer el color base y después lo vemos juntos, y después Maca se ocupa de hacer los detalles y así, y si este Ujú. día no me sirve de esta forma, lo cambiamos el orden, y así fue como nos fuimos manejando. No, y lo cierto es que suena como un sistema perfecto, Es pero los verdad. tiempos son muy cortos. Esto Sí, también hay que decirlo, los tiempos son muy cortos porque de pronto te dan un ultimátum de, bueno, la semana que viene esto se muestra y Total. es un trabajo enorme que por ahí si lo hiciera una persona ya sería una locura, pero esto de tener que ir pasándose el trabajo, ya uno se atrasaba. Yo encima creo que estaba con mi familia acá de viaje y yo estaba en Francia pintando que no llegaba y había que pasárselo a otro. Entonces, a ver, ahora que ya cerramos la materia y estamos en paz y lo podemos ver con orgullo, yo lo que destaco es la magia del trabajo en equipo Ujú, y que esta cosa de dividir todo entre todos es imposible en realidad. No hay ujú. manera de que pase por manos de todos, como de manera realista, o en un equipo en la vida real mismo, fuera de una exigencia de la Facu. Total. Y en nuestro caso, si bien todos acordamos todo y todo lo hablábamos y nos poníamos en llamada, y cuando había que pensar los conceptos o bocetar así a grandes rasgos, todos estábamos súper implicados. Sí que hubo divisiones claras. Para mí, a ver, Claro. lo que son las ilustraciones es la magia de Caro y Dylan. O sea, yo estuve mucho más desde lo conceptual, desde el laburo de los textos, y bueno, obviamente como esto, desde construir los conceptos que queríamos laburar. Pero los que Ahí va. ejecutan como máquinas que son unas bestias son ellos dos. Yo tengo unos ritmos más de caracol total a nivel de ilustración. Y si no hubiera sido por ellos, esto con este nivel de detalle que hubo un comentario hermoso que nos hicieron hoy, que es como una mamushka de ir encontrando dibujo dentro de dibujo. A mí me Totalmente. pasaba que cuando me lo pasaban para que yo pinte, yo digo, esto es una barbaridad. Vamos a El aprovechar nivel este de momento para detalle, hacer zoom. es una locura el nivel de detalle que hay. Ese escritorio, aparte está el personaje este, que es el arquetipo del ilustrador ilustradora, que es como un personajito que va haciendo un montón de acciones ahí en el escritorio. Total. Era divertidísimo. Mientras lo pintaba, yo lo descubría, era como un buscando a Wally en diferentes lugares. Me acuerdo que me morí cuando la encontré ahí tirada en el tacho de basura. Bueno, cosas así que vos decís, es la magia del trabajo en equipo y del poder sorprendernos entre nosotros también. Ahí va. Bueno, con respecto a esto que decías, yo pensaba preguntarle justo si hubo alguno de ustedes tres que se sintiera más fuera de su zona de confort al momento de ilustrar, porque yo conociendo ya sus estilos y sus maneras de trabajar, obviamente por otros proyectos en los que fuimos compañeros de otras materias, sí me pasó que yo veía totalmente el estilo de Dylan un poco más menos, con menos líneas tal vez, porque él es como de meter mucha línea, Dylan, corregime porque estoy hablando de tu estilo, pero digo, Dylan con un poco de soda. claro, yo decía, Bien. bueno, es Dylan con Carver, pero por ahí me costaba un poco más ver a Maca en lo visual, y o sea, quiero decir en la línea, ¿no? Y todo Tal cual. este carácter que tiene todo el suplemento. Y ahora que lo mencionás, yo este detalle no lo sabía, obviamente. Claro, tiene mucho sentido y me parece que va de la mano con esto que es trabajar en equipo. A mí me pasó, no sé si se acuerdan de mi proyecto, Sí, a la hermoso tu gente, proyecto. bueno, muchas gracias. A la gente del chat también se lo he mostrado alguna vez acá en stream, pero a mí me pasó que yo tuve que salir mucho de mi zona de confort también en ese trabajo, porque yo no trabajaba con líneas antes. Y todo el suplemento este lo hicimos con línea. Y claro. entonces fue un gran desafío. Igual después al final terminó siendo, ya me puse a hablar de mí, pero personalmente terminó siendo como algo positivo porque yo encontré una forma más simple de resolver los dibujos, que bueno, antes era todo sí o sí renderizado, llevaba muchas horas. Pero digo, también pasan estas cosas en los trabajos en equipo y creo que es, como vos decías, Maca, la magia del trabajo en equipo, el hecho de que no siempre te vas a encontrar en tu lugar seguro y van a hacer las cosas como a vos te gustan. Y bueno, nada. No, y también poder reconocer como, bueno, al margen de que el profe me diga que tenemos que todos meter mano en todo.
yo tengo que reconocer cuál es mi valor y qué es lo que yo puedo aportar. A mí Total. me pasaba que yo me ponía a pintar y yo tardaba 10 años comparado con lo que tardaban mis compañeros y yo veía que no les hacía bien, o sea, al ritmo del trabajo, que yo sumara desde ese lado. Ahí va. Entonces, yo en eso siento que como fui tocada por la varita mágica en el momento en el que a mí se me ocurrió convocarlo a Dylan y sumarla a Caro. O sea, yo hablé Ujú. con los dos y a mí me pareció que el estilo de ellos dos iba a ser buenísimo como en conjunto y que les iba a encantar también que podamos trabajar este tema juntos. Y así fue, nos pusimos a charlar y enseguida pegamos onda. Después, como dice Caro, hasta que encontrás como ese ritmo de trabajo en común, pasa su tiempo. Total. Pero bueno, yo en eso estoy feliz y súper agradecida con ellos. A ver, el laburo que se pusieron ellos al hombro a nivel ilustración es una locura. Vamos a meterle suma acá a la portada por ahora también, para que se vea mucho mejor. Esto, obviamente, como decían los chicos, lo publicaron justo hoy en sus Instagrams, así que nada, les vamos a pasar después el link a través de Discord, pero ahí en cada, en cada una de sus camaritas pueden ver sus arrobas de Instagram, así que vayan a buscarlos y vayan a leer con atención este suplemento porque realmente es imperdible si les gusta el arte y si están en este camino de querer justamente romper este aislamiento y empezar a mostrar, ¿no? Con respecto a todo esto que venían contando del trabajo en equipo y tal, ya sea sobre el trabajo en equipo como tal o algo más personal, ¿hubo alguna complicación? Porque como vos decías, Maca, como lo cuentan, la verdad que suena así con moñito, como una cosa perfecta que funcionó a la perfección desde el primer momento, pero obviamente debió haber habido algunas complicaciones, me imagino, y si no, bueno, me dicen que no y ya, pero... Algo que sí me permito sumar, que para mí nos sumó mucho a nuestro equipo, es que Caro y Dylan hicieron equipo en otra materia a la vez. Ujú. Entonces, siento que ellos estaban aceitadísimos Ahí ya va, y tenían una dinámica muy copada y estaban en comunicación siempre por una cosa o por otra, y eso creo que sumó mucho. O sea, siento que si lo hubieran cursado en otro cuatri esa, por más que lo hubieran hecho juntos, por ahí no se hubiera dado esa dinámica. claro, Eso no sé qué piensan ustedes, chicos. Para mí sumó un montón. Sí, yo creo que sí, porque no solo por el tiempo, porque eso sí fue una complicación bastante grande, creo yo, eh, en cuanto a coordinar todo, Mm, pero sino porque en ese sentido era como mucho más fácil por ahí el hecho de coordinar también como con Caro, al estar hablando todo el tiempo ahí con ella y también de última conocerla un poco más claro. en cuanto a las ilustraciones y su estilo y cómo se maneja y en todo. Pero sí, Sí, el tema este bueno, de lo que mencionaba antes de la diferencia horaria, fue todo un Claro, tema por el ver cuándo era conveniente poder trabajar juntos y cuándo era como, a ver, para no molestar a la otra persona, ¿no? Y poder aún así llegar a los tiempos que se pactaban dentro de la materia. Y también esto que dicen los chicos, es cierto que eso como que nos ayudó a, bueno, a ir como más rápido quizás en otros temas de, bueno, de consagrar un estilo y poder ujú, sacarlo adelante más fácil, pero al mismo tiempo era menos tiempo, porque no solamente, a ver, nosotros cursábamos más materias aparte de esta. total. Entonces, que a ver, eso nos pasa a todos con todos los proyectos, y más si estamos estudiando, pero es como que uno le tiene que encontrar el tiempo a su vida para, bueno, para mantenernos a nosotros bien, saludables, y encima llevar a cabo 4 proyectos, por ejemplo. Sí, Y eso fue algo que nosotros también hicimos bastante énfasis en el momento, en el proceso, que también es algo que nosotros inconscientemente en ese momento nos ayudó a nosotros a, bueno, a encontrar me estoy adelantando, perdón, pero la infografía no, tranqui. Sí, sí, está perfecto. Yo estaba pensando lo mismo, Caro. que nosotros nos fue pasando como que, bueno, nosotros le queríamos poner todo, ¿verdad? Y a veces nosotros, o por lo menos voy a hablar de mí, no tenemos el 100% para dar. Total. Entonces,
el 100% que tenemos para dar es un 50%. Ujú. Y uno se da cuenta, y la verdad a mí me hacía sentir re culpable, pero al mismo tiempo yo decía, bueno, pero no puede ser que yo esté acá sin dormir y no pueda como organizar mi vida para hacer este proyecto. De igual manera, yo sé que todos estábamos así, todos estábamos dándolo todo y capaz sacrificando algunas otras cosas de nuestra vida, como nuestras vidas sociales o, bueno, nuestros horarios de dormir y de comer para poder terminar los trabajos. No digo que eso esté bien, no es saludable, no lo hagan, pero son cosas que se van dando y de las cuales nosotros fuimos aprendiendo también para poder estar en contacto entre nosotros. Y sé que me pasaba que, por ejemplo, estábamos hablando bueno, de que Maca estaba yéndose de viaje y teníamos que organizarnos de cómo vamos a hacer para que podamos participar los tres de esta parte Ujú. y que el profesor no nos critique por cómo lo estamos dividiendo, ¿verdad? Bueno, criticar es una palabra fuerte, que no nos Se entiende, diga sí. que está mal realizado y que lo tengamos que hacer de vuelta y nos cueste el doble del tiempo y que no lleguemos al estilo ideal, ¿verdad? Ujú. Entonces es todo un tema de, bueno, yo me quedo hasta tarde para hablar con Maca y poder, yo como ejemplo, tipo, poder estar ahí cuando ella necesite, si necesita ayuda, si necesita que le pase los archivos, si no, si llega hasta acá y después sigo yo, y cómo nos organizamos, y ahí como fue toda una experiencia. No, esa semana, ese día que creo que es el que estamos todos referenciando siempre, fue una locura. Ese día fue una locura. Yo ese día me tomé una Monster por primera vez en la vida porque dije, esto no se resuelve de otra manera. Es un Eh, evento canónico en la vida del estudiante, ele- tal vez. Tal cual, tal cual. Y en esto yo creo que salimos tan fogueados de esa experiencia y tan traumatizados que de ahí es que después nace la infografía, que tiene Ujú. mucho que ver con el autocuidado, porque dijimos, ok, esto no es que tiene que ver con que solo somos estudiantes universitarios, es parte de lo que es este ritmo de vida creativo del ilustrador, de que un símbolo muy clave para nosotros en este trabajo es la canasta con los huevos. ¿Vieron esta frase famosa de no hay que poner todos los huevos en una misma canasta? Sí. Como que hay que dividir los esfuerzos, pero eso te genera un ritmo de laburo diario, bueno, bien lo sabés vos, Salud, de tener que estar manteniendo todo un poquito todo el Sí. tiempo. Y lo importante de encontrar la manera de descansar, de reconocer cuándo es momento para qué tipo de tarea, Sí. porque si no es una locura. Entonces de ahí surgió un poco la infografía, que fue a partir de este libro de Anico Villalba y de Caro Chabate, de la editorial Fera, que tiene que ver con esto, ¿no? Con pensar en la energía creativa como por estaciones, como si fueran las del año, ¿no? Invierno, verano, primavera y otoño. Es decir, bueno, ahora estoy para esto, ¿viste? Y es necesario dedicarle diferentes momentos para no quemarse, porque si no te quemás y terminás como nosotros ahí con la doble página, que casi nos morimos. Totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. ¿No les pasó también igual esto, más, tal vez no hablando en concreto de este proyecto, sino de estudiar en la virtualidad y bla, y hacer trabajos en grupo, de que se siente mucho más difícil, sobre todo cuando todavía no conoces mucho a tus compañeros, esto de armar grupo, ¿no? Con gente que no conoces y que no ves en persona, con la que no charlas en los recreitos, eh, como con, más allá de elegir compañero, ¿no? Después tener que conectar artísticamente con esa persona, creo que es un desafío súper grande en este tipo de proyectos. Sí, demasiado. Yo creo que debería como debería haber como algo que antes, como previo, ¿no? Una actividad como para acercarse, ¿no? Al compañero, pero no porque es como, ya ni siquiera es como un compañero de estudio, es como un colega con el que vas a trabajar un proyecto. Total. Va a ser, que es muy grosso, es enorme este proyecto y que se hizo en muy poco tiempo y fue eh, como, bueno, lo han dicho, fue dentro de todo sufrido, Ujú. a pesar de ser hermoso y muy lindo y que se aprendió un montón, fue sufrido. Por mí, la verdad, yo lo sufrí Ujú. porque
dolió dejar ciertas cosas, pero la pasé bien, igual era como hacerlo y no sé, era, no sé, una locura, pero eh, viste que hubo un momento al principio de la materia que se decía, bueno, pasen CV, pasen portfolio, y lo empezaron a pasar y yo pensé, bueno, no creo que sea algo tan malo igual ¿Qué pasarlo. mando? ¿Viste? Mando un portfolio. No tengo portfolio todavía, Claro. pero realmente no creo que sea una muy mala idea, a pesar Ahí va. no, porque uno tiene que conocer con quién trabaja también. Total. Eh, pero bueno, sí. Pero te puede salir bien como te puede salir mal, porque hay gente que te puede encantar cómo dibuja, pero después, en cuanto al trato o la química Sí. o ciertos códigos, por ahí no tenés una buena experiencia después. Re. Yo creo que la ventaja nuestra era que ya habíamos compartido materias anteriores, entonces si bien no habíamos hablado quizás a nivel cursada, sí que habíamos visto cómo era el otro, qué presentaba el otro y cómo laburaba. Y después que yo, en lo personal, había tenido la suerte de compartir con los dos espacios por fuera de la facu. A Dylan lo había entrevistado Ahí va. y a Caro la había invitado y había participado de un intercambio de arte postal. Entonces habíamos estado muy en contacto por eso también. Ujú. Y yo por eso dije, bueno, en esta gente confío. Confío, Eh, claro. sí, sí. Bueno, eso Sí, sí. también es algo que tiene de bueno esta modalidad de ver todo el tiempo en lo que el otro está trabajando, como para ir, no sé, fichando, bueno, este podría ser un buen compañero para un proyecto, ¿no? Porque es verdad que hay, qué sé yo, hay gente con la que te llevas re bien en el otro sentido. Digamos, viste que vos decías, Maca, de repente te gusta mucho cómo trabaja alguien, pero después en el trato pifiás. Bueno, puede pasarte al revés también. Como que en el trato todo piola, pero artísticamente es muy difícil conectar porque los estilos de las personas son como muy diferentes y también puede pasarte esto. Entonces, como hay muchas cosas que pueden pasar y dentro de todas esas cosas que pueden pasar, ustedes conectaron de una forma que traspasó completamente la clase porque todos nos dimos cuenta y hicieron un trabajo que, bueno, hoy, después de muchos meses, pueden volver a verlo con ojos con orgullo, ¿no? Con respecto a esto, les quería preguntar si piensan ahora, digamos, viéndolo, que les quedó algo, digamos, algo que podrían haber agregado, o tal vez, no sé si con la mirada de hoy, tal vez con la mirada de ese momento también, algo que les gustaba mucho pero que quedó por fuera, de repente no entraba en el suplemento, no tenía tanto sentido para el proyecto, pero sí les gustaba lo que decía el libro, alguna noticia que encontraron. ¿Vieron como cuando dicen que las madres como que se olvidan de todo el dolor del parto después? La comparación que estoy haciendo. Sí, no, No igual sé si les sí. pasa a ustedes, chicos, yo no me acuerdo de nada de Ahí esto. va. O sea, hoy lo volvimos a ver. O sea, sí que me dio ganas de seguir compartiendo con ellos y de seguir Ahí compartiendo va. el proyecto, pero no me acuerdo, la verdad. Bueno, capaz que lo que le falta al proyecto es más. Más difusión, quizás. No sé, digo más páginas. Una segunda parte. Bueno, Un. sí, es que en realidad nosotros como que nos concentramos mucho en... A ver, porque nosotros, yo sí me acuerdo de esto puntual, de que estaban Dylan y Maca soñando que íbamos a tener una revista virtual y que lo Los íbamos a amo. publicar en todos lados y es Está fantástico. pasando, está pasando. Y ¡Opa! yo en el medio estaba tipo estresadísima de decir tipo, ay, pero ¿qué entregamos? ¿Entendés? ¿Cómo hacemos para que nos den los tiempos para bajarlo a tierra? Y nada, o sea, nos reímos ahora, pero en ese momento fue como difícil poder, bueno, todo lo que veníamos hablando de cómo nos dividimos para que entre en el suplemento y que quede redondo, ¿verdad? Y Ujú, yo hoy, a ver, es verdad lo que dice Maca igual de que sí, fue una situación de crisis. ujú. Pasaron los meses, me olvidé y hoy lo estoy visitando de vuelta. Ahí va. Entonces es como que ahora me estoy acordando de que, bueno, sí, yo creo personalmente que le podemos agregar un montón de otras cosas que por fuera de lo que es el margen de una materia, de una entrega, serviría muchísimo y es como para seguir aprendiendo y seguir como
con el espíritu del suplemento, ¿verdad? Porque lo que nosotros queríamos desde un principio es, bueno, ayudar a ilustradores que están en nuestra misma posición Ujú. a encontrar como, no sé si atajos, pero sí apoyo en estas partes donde capaz que estamos medio perdidos, que es como, bueno, cómo salir al mundo laboral. Que Ujú. la verdad nosotros tampoco es que tenemos mucha idea ahora, o sea, Claro. lo decíamos al principio, no es que estamos trabajando esto, no vivimos de esto todavía, pero es como que sí lo mencionamos en el suplemento y si lo leen van a ver que hay un enfoque muy grande, bueno, a esto de promocionarse en redes sociales para poder conseguir los contactos y de ahí cada uno sacar su propio trabajo. Ujú. Pero es como que nosotros hoy en día podríamos investigar más si tuviésemos la oportunidad de seguir trabajando en esto, investigar un poco más sobre, bueno, qué editorial puntual Ahí va. está buscando ilustradores hoy o qué, ¿cómo es que se llama esto? Pero, bueno, qué agencias Ujú. están en búsqueda también o qué tipos de trabajos freelance tenemos. Y tal, entonces nosotros hicimos como lo que teníamos a nuestro alcance, intentamos llegar a eso, pero de una manera muy acotada. Entonces Claro. nos dijimos, por ejemplo, tenemos como un destacado, un espacio ahí, que es la libretita que está abajo a la izquierda, Sí. que tiene como de Argentina algunas ferias a las que como ilustrador vos puedes ir a vender tu merch, o mismo también imprentas donde puedes hacer tu mercadería. Entonces es como, no llegamos, pero intentamos agarrar todo lo que teníamos a nuestro alcance para, bueno, poder ponerlo ahí, y creo que sabiendo que tenemos más tiempo ahora, o sea, si tuviésemos el tiempo que tenemos ahora, mejor dicho, Ujú. hubiéramos tenido más como oportunidad de investigar más a fondo y que no quede solamente en una como reinterpretación del libro, sino que también haya como una investigación más a fondo de, bueno, de llevarlo a capaz más partes de Argentina o Ujú. más partes en general del freelance y del mundo para que la gente desde todos lados pueda trabajar. No sé qué opinan los chicos. Yo estoy full de acuerdo con vos, Caro. Me parece que es clave esto que mencionás como de que con Dylan estábamos soñando, viste, en revista de 100 páginas. Y lo cierto es que teníamos una consigna como muy clara en que era este el espacio que teníamos. Y por eso es que no pudimos hacer más, por más que nos hubiera encantado, ¿no? Pero sí siento que es un tema que nos atraviesa esto en nuestras carreras en general. Entonces, sí siento que es algo que yo tengo presente, estas reglas o herramientas que compartimos en el suplemento, yo siento que lo tengo súper presente en cuanto al construir mi carrera, ¿no? Esto como de romper el aislamiento, de armar comunidad, de ir mostrando por más que no sea perfecto, de ir teniendo distintos proyectos y que no estar poniendo toda mi energía en uno. Ujú. Sí siento lo que dice Caro, ¿no? Que quizás estaría bueno por ahí poner referencias más concretas, pero también es difícil porque esas oportunidades van cambiando todo el tiempo. Total. Entonces hoy por ahí se está buscando una ilustradora para cierta editorial, para cierto proyecto y mañana por ahí cambió esa oportunidad. Pero sí siento que abrimos como un poco el juego, Total. que es lo que pudimos hacer en ese espacio. Perfecto. Perdón que me salgo un segundito del tema. Hola Agus, muchas gracias por suscribirte. Cualquier pregunta que tengan para los chicos ya saben que pueden dejar en el chat y las vamos a estar leyendo. Sobre lo que decías, Caro, para mí es una imagen muy visual que tenés que volver cómic, ya que haces como estas viñetitas graciosas, esto de vos súper desesperada y los chicos volando ahí arriba, me parece que quedaría increíble. Te pido por favor que lo hagas. Lo anoto. Anótalo ya. Y después... No, Ah, sí. fue totalmente cierto encima. Es Nosotros totalmente cierto. hablábamos, Sara estaba desesperada diciendo, no, paren, o sea, Me lo ¡Basta! imagino. es suficiente. Y nosotros seguíamos y seguíamos y no parábamos más. Me lo No, imagino a ellos dos tipo Cosmo y la Wanda y vos tipo Timmy ahí abajo como... Total. Pero bien, obvio, porque aparte a mí me encantaba todo lo que tenían para decir, pero yo me imaginaba la cara del profe. Sí, sí, No, Caro era la chicos, voz de la razón. Caro era la voz de la razón. Ahí va. nos bajaba a tierra. Y nosotros veíamos que ella quería volar con nosotros, pero que Claro. ella sabía que si no ella no ponía la realidad, no le iba a Chao. poner nadie. Claro. ¿De qué signo son, chicos?
Uy, Porque Virgo. esta escena es muy eh, esclarecedora, me Yo parece. soy Tauro. Ah, Tauro mira. ascendente en Cáncer. Dylan, Virgo, Maca, Tauro y yo Libra. Amo que Bueno, se sepan, Libra, claro, que se lo Libra sepan. me equilibró todo, Ella Libra, gracias. equilibró todo en su Claro. momento. Aguante, Caro. Bueno, volviendo acá a la parte de la doble página, quería hacer como unos pequeños zoom a las ilustraciones de seguimiento, que ya las mencionaron antes, son estas de acá a la derecha, para quienes nos están viendo y tal vez no saben a qué me refiero. Pero no explicamos mucho de ellas, entonces quería ver si tenían ganas de contar un poquito más en profundidad tal vez sobre cada una, o alguna en específico, qué función cumplen, de qué tratan. Y bueno, son ilustraciones de seguimiento. Bueno, creo que como cada una trata de una noticia, pero bueno, como que nosotros no hicimos tanto hincapié, creo que en la noticia en sí, sino creo que lo llevamos como para otro lado, pero bueno, porque, bueno, en este caso, como que Maca se encargó mucho más del texto, entonces como adaptó eso a lo que nosotros queríamos, que es al hecho en sí de la noticia, como en este caso lo editorial, y como en el otro las ferias, no sé qué más era, los premios, creo que era un caso de éxito, pero en relación a causas sociales, perdón, las notificaciones, que tiene como, lo queer, ¿no? Que en este caso creo que era la Tini, sí, y la viralización en redes. Y después un caso que no fue de éxito, por no decirle fracaso, Fracaso total, pobre tipo. pero no sé si fue tan fracaso ahora que lo pienso, porque Sí, él, murió en la super pobreza. bueno, pero Intentando él darle el lado positivo. claro, sí. Él trabajó de lo que él quería, pero no trabajó en sí, porque no monetizó su trabajo. O sea, básicamente no. Sí, murió en la pobreza, pobrecito. Pero bueno, no supo cómo monetizarlo. Y bueno, de eso se tratan esos ejemplos y las ilustraciones son un poco eso. No sé muy bien. Eh, sí. Es un poco lo que nos obligaban a hacer con la consigna, ¿no? Total. Que era buscar otras noticias que estuvieran relacionadas con lo que nosotros queríamos hacer con el suplemento, y ponerlas ahí como de refe. ¿Qué es lo que pasaba? Como nosotros teníamos muy en claro qué queríamos hacer nosotros, era muy difícil encontrar noticias que encajaran con eso. Entonces pasa lo mismo que con los libros. O sea, les podemos dar los links de las noticias, pero cuando ustedes las lean no van a ver esa relación con nuestro suplemento porque eso fue algo que pudimos establecer nosotros. Claro. Claro. Pero básicamente es esto que dice Dylan, ¿no? Como las dos caras de esa moneda de qué pasa con un caso de éxito de un ilustrador y qué pasa con un caso de fracaso. Este señor es súper interesante la historia de Louis Wayne, que el chabón, no me acuerdo en qué década fue, no sé si en los 50, pero él se convirtió en el ilustrador más conocido del mundo por ilustrar gatos. Y había como muchos productos tipo Hallmark de estas marcas así estadounidenses, y mismo en Inglaterra creo que era él, que había calendarios, tazas, todo el merch que se te ocurra, súper difundido de este tipo, pero él nunca había firmado bien ningún contrato ni nada y no pudo monetizar nada. Entonces su obra era súper conocida y él vivía en la pobreza. Fortísimo, obviamente no queríamos oscurecer tanto el colorido del suplemento, pero sí que nos parecía interesante, ¿no? Como decir, bueno, ¿cuáles son los riesgos también de no romper ese aislamiento? De no estar bien asesorado sobre cómo construir tu carrera. Total. Fue toda una experiencia. Porque es que es lo que decíamos, fue parte de la consigna y nosotros queríamos que tenga una vinculación directa y nos rompimos la cabeza buscando noticias que fuesen lo suficientemente actuales como para que funcionen dentro de lo que era requerido para el ejercicio, pero al Claro. mismo tiempo que tuviesen algo que ver. Y nos encontramos con esta pared enorme donde
no te digo que nosotros somos los únicos que hablamos de esto específicamente, pero es que no es tan conocido como para publicar en diarios o para escribirlo de esta manera, ¿verdad? Entonces sí, hay como un montón de otros ilustradores que hacen sus propios talleres o un montón de otros influencers que lo van publicando en su Instagram, pero no funcionaba para lo que nosotros se nos pedía, ¿verdad? Entonces necesitábamos como una noticia puntual y nos encontrábamos con, por ejemplo, la publicidad para una feria Claro. y nosotros decíamos, bueno, nos sirve porque los ilustradores podemos ir a vender nuestros trabajos a una feria. Entonces lo vinculamos de esa forma y todo lo que dice de la información de la feria lo agarramos desde el punto de vista de, por ejemplo, el ilustrador que está en su stand de la feria, que es la ilustración de seguimiento que está arriba de la... Sí. Sí, que es tipo el ilustrador que está en la feria apoyado, o sea, y se apoya por todo lo que conoce, sus técnicas y su arte, para poder ir ahí y romper el aislamiento, ¿verdad? Tener la fuerza de ir, mostrarse y intentar dar un paso. Entonces, nada, como que intentamos agarrar todas estas noticias que capaz podían llegar a tener que ver y englobarlas y hacer que cierren y darles como una entidad para que no solamente rindan estéticamente, como decía Maca, con esta historia tan macabra, pobre del pobre Louis Wayne, sino que también que tenga como un cierre en lo que nosotros queremos decir, porque, o sea, al fin y al cabo tenía que funcionar como una guía para un ilustrador. Lo forzamos muchísimo, Sí. básicamente. O sea, y confiamos en que ningún profe iba a investigar demasiado la fuente. Yo diría que le buscaron la vuelta y fueron muy inteligentes. Total, lo forzamos, lo forzamos. Bueno, esto creo que una parte importante a mencionar de esta parte de las ilustraciones de seguimiento es que era la primera actividad que se hacía, ¿no? Dentro del grupo. ¿O me Sí. estoy equivocando? Sí, no sabíamos ni qué hacíamos, ni para qué. Claro, todavía estábamos todos los grupos como bastante descolocados. Y un poco estas ilustraciones son las que después terminan marcando el estilo de todo el suplemento. Así de pequeñas como las ven en un rincón, son súper importantes para plasmar las bases de todo. Entonces, nada, por eso quería como mencionarlas así más de cerca. Quería hacerles una pregunta un poco más personal con respecto a este trabajo. ¿Ustedes creen que alguno de los consejos que pudieron leer o algo de lo que estuvieron investigando les terminó sirviendo a nivel personal para su propio camino artístico, digamos? Yo creo que sí. Más que nada en la parte de la infografía, por lo que mencionábamos antes, porque a ver, el contenido de la doble página es algo que todos podemos, por lo que vemos hoy en día, entender que funciona, pero capaz nos cuesta entender cómo entrar a eso, ¿verdad? Y cómo de verdad o sea, lograr hacerlo bien, el poder poner, porque nosotros hablamos de, bueno, publicar en redes y darnos a conocer en redes, ¿verdad? Entonces, bien, yo puedo estar publicando en redes, de hecho yo publico en redes, pero a mí no me ve nadie. Entonces, ¿cuál es el punto de que uno esté haciendo las cosas y que esté conforme y pueda seguir como trabajando en sus procesos y sus proyectos y que eso le vaya dando como, lo vaya nutriendo, ¿verdad? Entonces nosotros ahí nos encontramos con este libro que nos trajo la infografía y este orden en estaciones de trabajo que lo vincula con las estaciones del clima, ¿verdad? Entonces, como que yo siento que nos hallamos muchísimo y también lo pudimos ver reflejado en el proceso del proyecto puntual. Entonces nosotros como que en un momento vimos que hicimos la infografía y dijimos, pero pará, nosotros también pasamos por todas estas etapas. Claro. Y fue como bastante reconfortante, si se dice así, ¿Sí? porque es como que, no sé, yo hoy no me estoy concentrando en esto personalmente adrede de, bueno, tengo que ser famosa en redes y lo voy a hacer, porque estoy priorizando otras etapas de mi año creativo, ¿entienden? Total. Bueno, no sé, yo en mi caso creo que
Ahora, bueno, me estoy tomando como un tiempo, porque, bueno, no estoy del todo bien con mis manos y mis brazos, pero sí que siento como que me reafirmó el proceso creativo, ¿no? Como que, y en el sentido de, de la perfección, porque yo soy muy perfeccionista, las chicas lo saben, y creo que en ese sentido, haberme eh, como formarme como espacios, ¿no? Nada, de esto, de no, de dejarme ser y expresarme y por ahí en algún momento poder compartirlo en redes sin la necesidad, obviamente, de, de esto, de que esté todo bien o perfecto y mostrarlos a pesar de... eh, y bueno, también apoyarme como en otros colegas que tienen que ver con Caro y Maca, creo que eso lo hace mucho más llevadero y sé que ellas también pueden. Em, sí, creo que eso. No sé muy bien qué más. Ujú. Sí, yo creo que lo que termina dejando como un poco una huella un poco más fresca es lo último que hicimos, que fue la infografía, que tiene mucho que ver con la autocompasión, ¿no? Y el entender que no se puede estar siempre en la misma etapa del proceso creativo, que es todo, ¿viste? Ve Ujú. proyectos floreciendo todo el tiempo, eso no existe. Y está bien que así sea, porque si no estaríamos exhaustos todo el tiempo. Entonces eso lo súper destaco, ¿no? De lo que dicen ambos de mis compañeros. Ujú. Eso también, como de ser consciente de, bueno, hay un tiempo para todo. Em, y después algo que también lo rescato de lo que dice Caro, es como, bueno, nosotros hacemos lo que dijimos en el suplemento. Claro. Pero hay mucho de esto de confiar en el proceso, o sea, estamos confiando en el proceso de hacer esas cosas, pero por ahí no, como que no cosechamos todavía los resultados de eso en su totalidad. La verdad es que es algo muy lento, Ujú. es ir haciendo y como que vas ganando de a poco. O sea, si no es monetizable enseguida, ganas contactos o ganas oportunidades o ganas algo para mostrar y tener para Total. mostrar y poder hacer otras cosas. Como que es bastante estratégica la carrera del ilustrador. No sé si es solo al principio o si es un poco siempre así, en Ujú. realidad. No sé, a mí hoy por hoy me pasa que tengo dos proyectos que he podido monetizar, Ujú. pero a ver, nada que sea una locura y me permita vivir de eso tampoco. Y después hay proyectos que te sirven a modo de canje por otra cosa, o que son lugares donde puedes mostrar tu trabajo. Y lo que yo sí destaco sumamente de este proyecto es lo que dice Dylan, ¿no? Como el haber ganado colegas. Que no Ujú. sé, yo ahora cualquier proyecto que tengo, que veo que más o menos ellos van, yo se los ofrezco porque me dan ganas de trabajar con ellos, porque lo disfruto y porque confío. Em, Me parece que es eso, como no hay recetas mágicas o universales, porque depende también mucho de lo que cada uno quiera hacer y transmitir con su trabajo. Hoy lo hablábamos, ¿no? Como que muchos de los ilustradores que viven de eso dan talleres de ilustración también. Y Ujú. quizás no todos tienen el perfil para dar un taller. Entonces es eso, es ir entendiendo que de la gran oferta de posibilidades que hay, va con lo que vos querés hacer. Total. Sí, total. Estoy muy de acuerdo con esto que dicen de que al final lo que se lleva a uno en realidad son todos estos contactos con Los amigos que hicimos en compañeros. el camino. Exactamente. Como que un poco, obviamente, aprendes mucho, pero digo, lo más valioso para mí de estudiar es eso, es esto, por ejemplo, en mi opinión. Poder generar estas cosas para mí es también lo más valioso. Quiero hacerles una preguntita más ya. Con respecto a las preguntas que yo tenía planeado hacerles, vamos cerrando porque todo marchó a la perfección. Entonces, se me acaba de ocurrir otra que va más en relación a eh, ilustrar como una obligación, ¿no? Porque nosotros ya tenemos esta cancha, por así decirlo, porque hace un año y pico que, no sé hace cuánto ustedes están en la carrera,
yo hace 1 año y medio, más o menos, que es como que se va desarrollando a lo largo de los meses y las materias que uno va atravesando, ¿no? Pero quiero decir, hay muchos que nos están viendo en este momento que están interesados de repente en estudiar arte o que todavía tienen el arte como un hobby, pero les gustaría dar ese paso de transformarlo de repente en un trabajo, pero es obvio que hay que tener en cuenta antes de tomar esa decisión de que el arte se termina transformando en una obligación, ¿no? Y quería saber cuál es su experiencia con respecto a esto hasta el momento. Si en algún momento tal vez sintieron que la creatividad no daba para algún proyecto y tuvieron que, no sé, salir por otro lado, o cómo se van manejando con eso, digamos. Fua. Difícil el tema. Es un tema muy sensible este. Y, Ah, no. ¿Ah, sí? Bueno, no, mm, si no quieren responder, no respondan, chicos, No, obviamente. sí, obvio. creo, ay, no sé, bueno, a ver, yo creo que es buscar como un equilibrio para mí, Ujú, como entender también que profesionalizarse, obviamente en la ilustración, como que implica varias cosas, como disciplina, implica la responsabilidad, ¿no? Implica cumplir con entregas, fechas, cosa que, bueno, implica... Eh, pero a la vez también implica esto de lo que decía Caro de la infografía, que bueno, implica cuidarse también a uno mismo, no perder esto de la pasión y esto de los rituales como creativos eh, que necesitamos como para poder continuar, porque es ujú, necesario para seguir ilustrando y creando. Como sí, es como aprender a cuidarse a uno mismo, pero mientras también se va haciendo ese trabajo, eh, y para que no se convierta como en esa carga laboral, porque al final de cuentas se puede convertir en una carga si se transforma en algo que no te gusta ujú. hacer. Pero sí, no sé, yo en mi caso es como que a pesar de que no es que lo estoy tomando, o sea, para mí es un trabajo esto, Claro. pero es como que a mí me encanta, pero cuando me pasa eso que no, no, no me cuido Mm, y no me tomo mi tiempo para mis cosas, se transforma eso en una carga de vida, la claro. ilustración, y no está bueno. Entonces, creo que depende cómo vos te organices, cómo vos te tomes las cosas. Sí, Ujú. creo que pasa con cualquier tipo de trabajo. Total. Y yo creo justamente, o sea, les hacía esta pregunta porque creo justo que la facu es lo más cercano a un trabajo, por lo menos como está organizada esta carrera, que nosotros, a lo que nosotros podemos acceder en este momento, como que las exigencias de los tiempos y también las temáticas, ¿no? Porque de repente, Sí. qué sé yo, hubo un proyecto, le cuento a la gente que nos está viendo, en el que nos dijeron, bueno, tienen que rediseñar una portada de una película. Y nosotros como, wow, una portada de una película, pero qué maravilla, yo amo esta película, voy a trabajar con esto. No, tenés estas 6 películas, elegí. Igual No, a nosotros, nada, nos tendieron una trampa, porque después a sí, los siguientes meses les dejaron elegir la película. Yo me quería morir. es Eh, verdad, eso es verdad. Pero bueno, a nos nosotros nos cambiaron sucedió las reglas eso. del juego. Sí, Sí, sí. nos pusieron Claro, así como esos límites y de repente, bueno, uno se tiene que Un laburo. amoldar. Y te tenés que amoldar y tenés que de repente trabajar todo un cuatrimestre con una película que de repente no es tu favorita y está y te bien cagaste. también. Claro, porque tiene que ver con estas experiencias, ¿no? Entonces, bueno, A ver, apuntado a lo que eso, yo ¿no? sí siento que es muy importante en esto de hacer una diferencia primero en cuanto a plantearse estudiar a nivel terciario o universitario y después plantearse trabajar de eso. Ujú, Yo creo que lo primero que yo quiero como desmitificar y decir desde el comienzo, que es algo que yo me lo encontré siempre así dándome la cabeza contra la pared, es que en ninguna carrera, ya sea de artes visuales o bellas artes o diseño de ilustración,
nadie te va a enseñar a dibujar, ni a Total. pintar, o inserte la disciplina que quieras. Nadie te Sí, va a enseñar, nadie te va a dar las herramientas. Lo único que van a hacer es te van a dar proyectos y fechas de entrega. Y si vos no estás cómodo con las herramientas que tenés para desenvolverte en eso, te vas a arrancar los pelos. O sea, porque lo único que vas a tener es una fecha límite y no vas a estar satisfecho con lo que te sale. total. Entonces yo siempre recomendaría antes pasar por espacios o de taller más informal o practicar mucho por tu cuenta. Lo ideal, que es lo que decimos en el suplemento, siempre es estar con otros, ¿no? Para que Ujú, no se genere este aislamiento hermético que genera como mucha inseguridad también. total. Entonces, para mí, siempre, antes de meterse en una universidad o en una carrera terciaria, con la presión que esa formalidad académica implica, yo pasaría primero por espacios de taller, que es algo que siento que yo no hice y me hubiera encantado hacer, Ujú, que lo estoy haciendo ahora, en paralelo a la Facu, y siento claro. que mejoro mucho mis trabajos de la Facu por tener espacios más de diversión con el arte, porque si no era todo muy serio. Y después en cuanto al laburo, yo por ahora sigo haciendo mucha apología de tener un laburo que no tenga nada que ver, Ahí va. para no preocuparte y cargar tu creatividad de que te tiene que dar de comer y te tiene que dar un techo. Ujú, Sí, esto de los huevos en canastas separadas, ¿no? Como poder hacer un trabajo que igual disfrutes, total. pero y tener proyectos monetizables en cuanto a la Mm, creatividad, pero para ir tanteando, porque si no es muy fácil esto que decimos, caer en el no cuidarse, caer en el hacer más horas que las que tocan. total. Entonces me parece que eso es una herramienta también de autocuidado, tener un trabajo de otra cosa quizás, mientras vas probando. Ujú. Creo Sí, que también, sí. uy, perdón. No, no, dale. Bueno, que, viste, que como que se habla mucho de estudiar solamente y después trabajar. Por ahí Mm, también es agarrar pequeñas cosas mientras vas estudiando, también está bueno, como que vas ahí incorporando ciertas otras herramientas que la facultad no te la va a dar tampoco, que te la da la vida misma y el trabajo en sí mientras vas formándote y pegándote cachetada contra acá. Y bueno. Y es total. así. Pero o ir a ferias, experimentar diferentes cosas también está bueno, sí. Y lo que buscamos hacer nosotros mucho también, que es que los trabajos de la Facu, darles una calidad y una impronta personal, que cuando cierra la cursada igual tenés ganas de mostrarlo. Total. Igual tenés ganas de convertirlo en algo que sea más que lo que te pidieron. Ujú, Para mí eso también. Y eso te mantiene disfrutando más la cursada. ujú. Creo que anexando un poquito a estos consejos que ustedes estaban dando, se me ocurre también que algo que está bueno tener en cuenta antes de entrar a una carrera, sobre todo tal vez artística, es esta cuestión de que lo que te dicen los profes no es una crítica y que todo es para crecer, ¿no? Porque Total. yo sí he visto mucho como que de repente tal vez alguno de nosotros se siente atacado personalmente por algún comentario que siempre apunta a que tu proyecto crezca. Entonces, tener afilado también ese lado te abre las puertas totalmente, porque si no es como que vos estás encerrado en tu, no sé, tu estilo, que es lo que más se suele usar, ¿no? Pero este es mi estilo y es como que a veces no te permite llegar hasta donde podrías llegar. Bueno, esto se transformó en un momento de reflexión sobre estudiar Está arte, buenísimo, está pero me parece que buenísimo. está muy bueno sí, y sirve un montón. Es que a No, mí y es me... esto también Ah, del estilo, perdón. perdón, Caro, como no excusar con que es mi estilo una limitación, ¿no? Claro. Como decir, bueno, puedo crecer en esto. Total. Ujú. A mí lo que me pasó es que yo, antes de entrar a la UP con ustedes, yo estaba estudiando otra carrera vinculada con el arte, donde sí tuve el privilegio de que, bueno, que me enseñaran ciertos programas o de que me enseñaran ciertas técnicas Ujú. para dibujar y demás, donde me enseñaron anatomía, donde me enseñaron de todo. Y tampoco es la respuesta. Yo, es como que si vos te Bien. limitas únicamente a aprender de eso, es como que sirve, todo sirve, aprender de todo sirve. Pero lo que a mí me pasó cuando yo estaba estudiando eso es que, aparte de que me daban todos estos recursos, también era una carrera como muy amplia que no se especificaba en nada. Ujú. Entonces, ellos como que te daban un montón de herramientas para que vos después elijas para dónde querés ir, pero cuando vos elegías a dónde querés ir, te faltaban un montón de otras Claro. cosas. Entonces, es como que
de ahí yo caí a esta carrera y me impresionó muchísimo esto que comentaba Maca principalmente, que es que acá no te dicen cómo hacer las cosas. Vos entrás con tu voluntad y lo que te muestran es una forma de llevar a cabo el proceso, porque trabajamos desde los proyectos, ¿verdad? En la mayoría de las materias. Entonces, te ayudan a vos a organizarte con tus tiempos y a vos llevar a cabo esa parte. Y a mí me impresiona muchísimo con los compañeros que he tenido la oportunidad de ir conociendo en las diferentes materias, que algunos vamos rotando, pero siempre nos encontramos en otras, ver cómo evolucionaron nuestros estilos y cómo evolucionamos aprendiendo, como decías vos, Dalu, de las críticas pueden caer mal por parte de los profesores, pero al fin de cuentas son para ayudar y para aprender y para ir agarrando las técnicas que nos faltan y para ir abriendo el panorama. Y bueno, también el escuchar las críticas que le dan a los demás y poder aprender de ellos. Yo me acuerdo que, no me acuerdo en qué materia, pero sí me acuerdo que en el momento donde los conocí, yo dije, wow, me encanta el estilo de Dylan. ¿Cómo hace para tener tantas líneas? Yo me acuerdo que yo antes de ir a esta otra universidad dibujaba así y me mataron la creatividad, ¿entendés? O eso sentía yo. Entonces, como que de ahí también nació mi interés de, bueno, de elegir esta carrera, decir, bueno, voy a intentar centrarme en lo que me gustaba cuando quise estudiar arte, ¿verdad? Que es Claro. dibujar, que en algún momento en el proceso lo perdí, ¿no? Entonces, caer a esta carrera, ver los estilos diferentes, ver que no nos especificaban, que no nos pedían, mejor dicho, tener ninguno puntual y encontrar un montón de estilos diferentes, como vos, Alu, que al principio trabajaba sin línea, o Maca, que trabaja casi que infantil y es tan bello, y después está Dylan con todas esas líneas, yo dije, wow, yo quiero lograr esto, pero para mí. Total. Y ir aprendiendo de todos, y de ahí también surgió mi interés, bueno, por trabajar con Maca en la carta ilustrada, y después también con Dylan en el proyecto. Yo me acuerdo que me acerqué a Dylan para otra materia a decirle, che, creo que tenemos estilos parecidos. Y si vos no pensás lo mismo, no me importa. Yo me quiero Ya te parecer a vos, adopté. Dylan. Claro. No, algo que me parece clave de lo que decís, Caro, es lo valioso del trabajo por proyectos, que es esto, como todas las semanas casi hay una etapa nueva. Entonces Sí. vos por ahí te dicen el proyecto y dices, esto es enorme, es inabarcable, no puedo. Pero te lo van separando en partecitas y a mí eso me sirve, no sé si lo notan ustedes, pero cuando yo quiero tener un proyecto personal o me piden que arme un brief para algo o lo que sea, yo, viste, ya estoy hecha una maquinita, agarro Canva, tuk, arranco y en un día te lo hice. Y eso siento que es la práctica, lo que vos decís también a Luz de, ya tenemos 1 año y medio, son 3 cuatrimestres encima y ya estamos, viste, a ritmo. O sea, podemos resolver las cosas a ritmo. A pesar de que nos guste más o menos el proyecto, eso sí lo siento y lo supernoto. Sí, total. Sí. Y es increíble cómo después cuando justamente, como vos decís, aparecen otros proyectos, ya te sabes manejar. Y tampoco es que realmente sea una bajada de los trabajos que nos dan. Es más bien cómo uno se va... Se organiza. Sí, se va organizando y se va entendiendo, se va conociendo en los diferentes tiempos. Cómo trabajo cuando tengo que trabajar rápido, cómo trabajo cuando tengo un poco más de tiempo. Y al Todas esas principio cosas. cuesta, ¿eh? Sí, Eso, para mí, total. el primer cuatrimestre y hasta quizás el segundo es la noche oscura del alma. O sea, era terrible. Poder llegar con los tiempos era terrible. Y no sé Sí, si les pasa, yo ahora estoy un poco en más paz tranqui. interior. ¿Vieron el meme de Kung Fu Panda de paz interior? Eh, es increíble. Sí, nos tienen hechos caballitos de batalla. Ay, sí. Bueno, buenísimo, chicos. Lo último que yo les quería preguntar con respecto a su proyecto era si reconocen algo que les haya dejado, más allá de lo que hablamos ya, porque un poco ya exploramos esto, ¿no? Pero puede ser a nivel académico, como esto de, bueno, me acoplo a otros artistas para trabajar en conjunto, puede ser en lo artístico, tal vez yo crecí mi estilo por este lado gracias a lo personal, lo que sea, como este proyecto que voy a volver a poner para que todos lo puedan ver nuevamente. ¿Qué podrían decir que les dejó a ustedes? Personalmente, creo que vino en un momento justo donde, para mí por lo menos,
estoy como, a ver, vamos a frasearlo bien. Es como que ya fue el momento justo para yo acostumbrarme a que estoy haciendo una carrera virtual y encontrar mis tiempos en mi proceso y venir a romper todo eso y decir, bueno, ahora trabajas en grupo. Ujú. Así que tenés que encontrar la forma de reorganizar eso. Que ya de por sí trabajar en grupo es muy nutritivo, pero al mismo tiempo es, no quiero decir sacrificado, porque no es la palabra, pero sí es como que requiere un esfuerzo de, bueno, de poder elegir bien las cosas para que a todos estemos de acuerdo y que de verdad lleguemos a un resultado que funcione en base a lo que se nos pide, ¿no? Entonces yo creo que en ese momento fue mucho de aprender de, bueno, cómo con toda esta virtualidad que trabajamos, cómo se construye ese grupo, cómo se construye ese espacio para hablar, cómo se construye el proceso, que era lo que veníamos hablando de, bueno, de quién se ocupa de qué cosa, Ujú. hasta dónde podemos nosotros dividirnos esas tareas de esa forma y seguir teniendo como voz y voto, ¿verdad? Para no expulsar a nadie de los procesos. Y bueno, como ese aprendizaje de que, por lo menos a mí me pasa que cuando yo trabajo sola, me es muy fácil poner en, en página, decir, bueno, yo capaz estoy 3 días pensando, pero una vez que ya llegué a la idea, digo, bueno, voy a hacer esto y hago eso. Total. Entonces, cuando vos trabajas en grupo y como se va complejizando, cada más personas sos y también con lo más complejo que sea el proyecto, ¿no? Pero entonces es decir, bueno, cada uno tiene su idea que quiere bajar a tierra y que si fuese solo haría eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegar de esas 3 ideas, en este caso, a una que fluya entre Ujú. sí? Y eso creo que fue como parte del desafío que creo que obviamente pudimos lograr porque al fin y al cabo entregamos todo en tiempo y lo pudimos hacer bien. Y otra cosa que yo creo que aprendí es, bueno, el hecho de escuchar un poco el cuerpo en lo que pide. Y sé que todos estamos como con ganas de darlo todo. Y esto que también hablábamos antes de, bueno, de poder escucharse a uno y decir, bueno, hasta acá, hoy puedo dar yo. Entonces, también confiar en el otro, en el otro del grupo, para decir, yo hasta acá llegué, por favor ayúdame con esto y estar ahí para la persona y poder también ayudar. Nos ha pasado millones de veces que estábamos hasta que nos despertábamos o demasiado temprano, nos quedábamos hasta muy tarde hablando de cómo seguir o cómo hacer las cosas, no porque estuviésemos atrasados ni nada, sino por el hecho de son los tiempos libres que tenemos. Total. Entonces, había reuniones donde yo no podía estar, por ejemplo, y yo me sentía mal de no poder estar, pero es, bueno, no, físicamente no puedo estar ahí, entonces yo puedo confiar en ellos para que el trabajo salga bien. Y es eso de aprender, bueno, a trabajar con los demás y no, como, no sentirse culpable uno de cargar las cosas en los demás también. Obviamente, respetuosamente, Ujú. sin duda. Pero nada, como que eso del trabajo en equipo es lo que yo aprendo de este trabajo. Sí, creo que una de las cosas que empecé a aprender es a trabajar en equipo, porque una cosa es trabajar en equipo en la secundaria, ¿viste? Y hacer todo solo porque tus compañeros no hacen nada, y después encontrarte con Maca y Caro que también trabajan cosas, y encontrarte con que no sabes qué hacer. Y, y nada, me gustó mucho también esto de que dice Caro, las charlas en que las teníamos que fue una necesidad tenerlas, creo que fue como medias recurrentes después de un tiempo, esto de como permitirnos darnos un tiempo a nosotros mismos y avalarnos el sentirnos mal por cómo lo estábamos sufriendo, un punto el quedarnos hasta muy tarde, levantarnos muy temprano, a veces no comer y a veces como que al principio llegar a un punto en donde no lo decíamos y
y después listo, ¿sabes qué? No estoy comiendo, me siento muy mal. Chicos, me preocupan. Me están Muy preocupando. colorido el trabajo, pero Vamos a armar un oscuro grupo y me el van a mandar proceso. fotos de todas las comidas diarias, por favor. Ay, Y Dios. bueno, cosas. Eh, y bueno, ahí claro, fue como, esto es preocupante, no se puede así. Bien. Primero nosotros, después la facultad, después el trabajo, y ahí fue como bien. Y ahí, y claro, ahí como que nos pudimos apoyar un poco más el uno en el otro, y esas charlas se volvieron algo lindo para mí, y que me reayudó, y también aprender cosas como de cada una que en cuanto a, por ejemplo, no sé, el color en Caro, Caro me había ayudado en, en ciertas cosas del color, eh, con la línea y ese tipo de cosas. Maca con la escritura, siento que por ahí ella no lo sabe, pero después por fuera yo leí bastante sobre lo que ella hace y en sí el suplemento y me puse a escribir y eso creo que también fue cosas que fui aprendiendo del trabajo, sí. Ay, qué A ver, hermoso. es divino. Divinos los dos. Yo siento que todo depende como del grado de profundidad que uno traiga a cada cosa que hace en la vida y a cada proyecto. Total. Sí siento que incluso cuando trabajas por tu cuenta, siempre hay momentos en los que te sentís en falta. O como que podrías haber hecho las cosas mejor, o que las tendrías que haber hecho antes, o viste, como esos reproches que uno se hace a uno mismo. Y que creo que trabajar desde ese lugar de vulnerabilidad en grupo, que es lo que nos pasó a los tres, es un poco como los trapitos al sol todo el tiempo, ¿viste? De que te sentís en falta con el otro. Porque Sí. aparte de esto, nos tenemos profundo respeto entre los tres. Yo recuerdo hubo momentos de evaluación que por ahí teníamos un tiempo muy rígido y Sí. muy imposible para exponer y por ahí alguno se pasaba y te querías matar, pero no por vos, por los demás, porque le estabas cortando el tiempo al otro. Esas cosas como de mucha consideración que hubo siempre y que por ahí llegábamos como hartos de esta cosa interior de sentirse en falta y siempre en el grupo hubo conversaciones de como de suma compasión con el otro y de decir el trabajo está después y lo vamos a resolver y lo importante es que estemos bien. Así que eso yo se lo súper destaco del grupo y por eso me encanta trabajar con ellos y quiero seguir trabajando con ellos siempre. Así que todo lo que se me ocurre se los cuento, a ver si quieren también participar. Y después en lo personal, el gustito por lo periodístico, un poco también. Y esto de que uno estudia muchas cosas en la vida y por ahí llego a tener un título de ilustradora, pero me sentí muy contenta en mi rol más desde el lugar de gestión, de lo conceptual, de la escritura, que por ahí son cosas más del rol periodístico, que las pude explorar en esta materia, gracias también a mis compañeros que tomaron todo lo que era lo de ilustración. Y yo pude ahí descubrir como un gustito por otro rol, en el que también me siento muy cómoda. Así que nada, eso siento que son las cosas hermosas que te da el trabajar en equipo cuando sale bien, como en este caso Total. que salió espectacular. Qué valioso esto que resaltan los tres de la parte humana y de ser compañeros, ¿no? Porque, o sea, uno desde afuera tal vez puede ver este proyecto increíble que se mandaron, pero es claramente imposible lograr este tipo de cosas si uno no es un buen compañero, o sea, si no estás ahí pendiente también de cómo se siente el otro y de cómo te sentís vos, porque hablaron mucho de cuidarse a uno mismo, de cuidar al otro, y todas esas cosas van mucho más allá de ser ilustrador o ser el profesional que quieras. Me parece que es algo que nos tiene que acompañar, digamos, en la vida en general. Así que, no sé, a mí personalmente me encantó hablar con ustedes y conocer un poco más del detrás de este proyecto que ya me encantaba, pero ahora me encanta mucho más. Ahí les dejé en el chat el link al posteo que hicieron los chicos sobre este trabajo. Igualmente lo voy a compartir por Instagram y lo voy a compartir en el servidor para que lo tengan por todos lados, porque sé que seguramente si lo leen en profundidad más allá de esta charla, van a poder entender un poquito más de todo lo que estábamos hablando, ¿no?
Así que, bueno, por mi parte, eso sería todo. No sé si quieren despedirse de alguna forma, chicos. Sí, decir esto de que mil gracias por compartirlo, por invitarnos y quien lo quiera leer en profundidad, obviamente le escriben o a algo o cualquiera de nosotros y les pasamos el PDF completo para que lo puedan leer y lo puedan tener. Y nada, mil gracias, me pone muy contenta poder compartir, además de con ellos, con vos, que también obviamente nos conocemos de la cursada, pero tener estos espacios y saberse como en la misma búsqueda es súper importante, así que gracias. Gracias, Sí, Maca. muchas gracias, Salud, de verdad. Me encanta tener este espacio, de verdad. Muchas gracias. Fue A muy vos, lindo Dylan. poder revivirlo, así que sí. Gracias. Gracias, Caro, también. Bueno, a los tres, obviamente. Y no descarto que vuelvan en algún otro momento para hablar de otro tema, si tienen ganas, obviamente, lo que se les Dale. ocurra. Este espacio Cuando quieras. está totalmente a disposición suya cuando quieran, si se les ocurre algún tema, si tienen algún otro trabajo. Sé que, bueno, Caro y Dylan tienen un proyecto en común también que está muy bueno, que podrían mostrarlo en otro momento. Espectacular ese La proyecto. tiro. Y la invitamos a Maca de que Es venga, espectacular. comodín. Ah, yo vengo a reaccionar. Ahí Es va. un poco más triste ese proyecto. Bueno, podemos encararlo desde otro lado, si quieren. Ok. Bueno, gente, muchas gracias. Gracias al chat que estuvo acompañando ahí. Y esto, si lo quieren volver a vivir en algún momento o después de leer el suplemento, va a estar subido a YouTube. Así que, bueno, eso sería todo por nuestra parte. Les mandamos un beso enorme y adiós.